Nuevo Laredo ardió en llamas tras la captura de uno de los hombres más peligrosos y buscados de México. Balaceras, asesinatos, carros incendiados y rutas bloqueadas fueron el caótico saldo de su detención. Durante años este hombre había evadido a la justicia mientras alimentaba una maquinaria de muerte que como un cáncer devoró a la región. Para su captura, el ejército tuvo que sacrificar mucho dinero, recursos y vidas humanas. Pero todo era válido para poner a la bestia tras las rejas. Los capos principales, de los dirigentes principales del tráfico de drogas, de trasiego de armas y también de tráfico y trata de personas y de abuso contra las personas. ¿El entendimiento bicentenario va muy bien? Pues ahí tienes el resultado de ayer. Se trabajó de manera conjunta México-Estados Unidos. Es un gran golpe. ¿La seguridad en la frontera ha dejado? Pues para eso son este tipo de detenciones. O sea, sí está funcionando. Es una de las detenciones más importantes, yo creo, de la última década, este individuo Treviño. Hoy vamos a conocer a Juan Gerardo Treviño Chávez, mejor conocido como El Huevo, buscado por ser el líder del Cártel del Noreste, pero también por ser el último bastión de los infames Zetas. ¿Por qué la detención de un solo hombre provocó una guerra abierta contra el ejército mexicano y estadounidense? Para averiguarlo, tenemos que adentrarnos en el siniestro mundo del narcotráfico en Tamaulipas. Juan Gerardo Treviño Chávez es un misterio incluso para el gobierno de México. Sobre su biografía, un dato relevante es que posee doble ciudadanía ya que nació en Estados Unidos, lo que le ha permitido cruzar la frontera en numerosas ocasiones de manera legal. Lo que resulta llamativo, ya que su apellido encierra un legado de destrucción y sangre que marcó a la región durante uno de los períodos más violentos de su historia. Treviño Chávez es sobrino del sanguinario líder del cártel de los Zetas, Miguel Ángel Treviño Morales, el Z40. Aquella organización fue la que elevó la brutalidad en el negocio, incorporando a mercenarios militares que habían desertado del ejército de México. De esa manera conformaron un grupo comando de asesinos con capacidades inéditas en el crimen organizado. Fueron precursores de la tortura, la mutilación y la distribución de partes corporales de sus enemigos en ciudades a modo de carta de presentación o advertencia. Ese es el linaje que corre por la sangre de El Huevo, quien además fue parte de otro grupo criminal muy conocido en Tamaulipas, los Treviño. Con el tiempo, El Huevo Treviño pasó a ser una figura de poder dentro de una nueva organización fuertemente ligada a los Zetas, el Cártel del Noreste. Es un grupo que tenía un modo de operar bastante paramilitar, ¿no? Porque venía se había formado de disidentes del ejército mexicano, de las fuerzas especiales. El Cártel del Noreste surge de una facción específica de los Zetas, que son los hermanos Treviño. Para el Cártel del Noreste, El Huevo era una pieza clave, ya que no solo contaba con amplia experiencia en el negocio, sino que además posee una doble nacionalidad que le permite cruzar las fronteras y negociar el tráfico de drogas a lo largo de las comunidades limítrofes. Es que en la historia de este sádico narcotraficante, la geografía tiene un rol fundamental. El Cártel del Noreste se apropió del estado fronterizo de Tamaulipas, un territorio estratégico que muchos deseaban, ya que se trata de un punto de trasiego que genera ganancias millonarias a quien lo domine. Por ejemplo, Nuevo Laredo, colindante con Laredo, Texas, es un punto rojo por el cual El Huevo logró traficar toneladas de cocaína, como también migrantes ilegales y armamento.
cualquier otro grupo transnacional que quiera, por ejemplo, mover metanfetamina por Nuevo Laredo, tiene que pagarle al Cártel del Noreste, ¿no? O sea, no, ninguna actividad criminal puede ocurrir en esta ciudad sin que se entere el Cártel del Noreste. Y la ciudad de Nuevo Laredo siempre ha sido la joya de la corona de los Zetas, ¿no? Es una ciudad en el estado de Tamaulipas que hace frontera con la ciudad de Laredo, en Texas. Es uno de los cruces fronterizos más importantes de México. El Huevo no solo era señalado como el máximo jefe de la organización, sino que además era responsable por constituir y entrenar a su brazo armado, la temida Tropa del Infierno. Un comando de élite conformado por los sicarios más brutales y mejor preparados del norte de México. Es la punta de lanza del Cártel del Noreste y es la pieza que le ha permitido mantenerse firme en el negocio, pese a los constantes avances de la competencia, ya sea el Cártel de Sinaloa o el Cártel Jalisco Nueva Generación. Debido a este salvaje prontuario, el Huevo contaba con 3 órdenes de aprehensión. Una en el estado de Tamaulipas por extorsión y asociación delictuosa, otra en el estado de Coahuila por homicidio culposo y terrorismo, y una más con fines de extradición por conspiración por tráfico de drogas y lavado de dinero. Es por eso que su captura era de máxima prioridad, tanto para el gobierno de México como para las autoridades de Washington, quienes ven en el Cártel del Noreste una amenaza mortal para la seguridad del sur de su país. Esta parte de Tamaulipas es donde más agresiones se dan en el país. Es donde se tienen registradas las agresiones más violentas. Es donde tenemos registrado también donde las organizaciones van equipadas, la gente lleva, o el delincuente lleva su equipo, algo similar a lo que tenemos nosotros. La crisis estatal que detalla Sandoval fue el punto cúlmine que demandó acciones concretas por parte del Estado. Era momento de ponerle fin a la carrera criminal de El Huevo. Pero ¿cómo sería posible capturar a un delincuente que había logrado permanecer prófugo durante tanto tiempo? En la noche del 14 de marzo de 2022, personal militar de la Secretaría de la Defensa Nacional se encontraba realizando un operativo de patrullaje en la zona de Nuevo Laredo, en el extremo norte de la peligrosa Tamaulipas. No estaban allí por casualidad. Hacía tiempo que venían recabando información, conformando un rompecabezas que apuntaba hacia esa zona, en particular a la colonia Hidalgo en Nuevo Laredo como la guarida de El Huevo Treviño. Bajo la cobertura de la noche, los uniformados encontraron al objetivo que tanto buscaban, pero no estaba solo. La guardia personal de Treviño se enfrentó contra las fuerzas de seguridad en un tiroteo breve pero brutal. En esta ocasión el personal militar tuvo el factor sorpresa de su lado, por lo que pudieron eliminar a varios de los agresores. De esa manera lograron aprehender al criminal en un operativo preciso y veloz, pero eso fue tan solo el comienzo de una larga noche de violencia en suelo limítrofe. Durante casi 3 horas, las calles de Nuevo Laredo se transformaron en un infierno de fuego y balas. Está cabrón. Todo el pueblo está cabrón. Cuando atrapas a un líder narco, lo que sigue es una respuesta salvaje de parte de sus hombres fieles. En el caso de El Huevo Treviño, podría decirse que era la figura más importante y respetada del Cártel del Noreste, por lo que cientos de sicarios salieron a las calles de Nuevo Laredo para causar desastres. El objetivo era impedir que las fuerzas de seguridad se llevaran a su jefe hasta una zona asegurada, y para lograrlo tenían que cortar calles y combatir contra los convoyes blindados que envió la Sedena como parte del apoyo al operativo.
Los vecinos de Colonia Hidalgo y sus alrededores reportaron que en horas de la noche escucharon estruendos similares a explosiones. Pensaron que había sido un accidente, pero se trataba de ráfagas intermitentes de armas de fuego. No había un único foco de enfrentamiento. El sonido de la guerra provenía de diversos flancos. A medida que corrieron los minutos, comenzó a notarse el resplandor de diversos vehículos incendiados, seguido de columnas de humo negro. La señal inconfundible de que se estaba realizando un narcobloqueo en las autopistas de Nuevo Laredo. Las agresiones entre militares y miembros de la organización criminal obligaron el cierre de puentes internacionales con Estados Unidos durante varias horas durante la detención del sospechoso. No era la primera vez que sucedía algo semejante. En abril de 2019 se corrió el rumor de que el ejército había atrapado a Treviño, por lo que miembros del Cártel del Noreste realizaron bloqueos en carreteras de Tamaulipas, utilizando unidades de transporte de carga. Sin embargo, aquella revuelta no tuvo comparación con el caso desatado en marzo de 2022. Para contener la violencia, la Sedena hizo uso de una de sus herramientas más poderosas. Un helicóptero artillado que sobrevoló Nuevo Laredo, no solo dispuesto a abrir fuego sobre cualquier objetivo peligroso, sino también brindando información privilegiada al personal en tierra. De esa manera, los soldados mexicanos tuvieron una carta ganadora a la hora de rodear a los sicarios del Cártel del Noreste que luchaban por la liberación de su líder. Finalmente, luego de varias horas de combate, los soldados del Huevo se dieron por vencidos. Las fuerzas de seguridad habían atrapado a su jefe y ahora estaba a disposición de la justicia, pero con un agravante que comprometía seriamente el futuro del criminal. A diferencia de otros capos cuyas extradiciones tardaron varios años en concretarse, Treviño era un ciudadano estadounidense, lo que significaba que la justicia del tío Sam podía disponer del narco de inmediato. La detención más importante en una década, dice el gobierno. A esta persona, Juan Gerardo Treviño, lo requiere una corte federal en Texas. Había una orden de extradición en su contra por conspiración para traficar drogas y lavado de dinero, pero seguramente para evitar ese proceso largo que le habría permitido, entre otras cosas, una defensa, el gobierno mexicano dijo, ¿para qué extraditarlo? Sí, es americano. Esa pregunta que se hizo el gobierno mexicano tiene serias implicaciones a futuro. Entregar de manera directa a la justicia estadounidense al Huevo Treviño, capo del Cártel del Noreste y uno de los hombres más buscados del país, es un nivel de colaboración inédito que anuncia que de ahora en más, la cacería de estos criminales debe realizarse en conjunto, con completa comunicación de parte de las fuerzas en ambos lados de la frontera. Como señal de buena fe y para sacarse un gran problema de encima, las autoridades mexicanas llevaron a Treviño hasta una ruta fronteriza, donde fue entregado en mano a agentes federales estadounidenses que lo traspasaron al otro lado de la frontera, sellando de esa manera el destino del narcotraficante. Lo entregó en el puente internacional de Tijuana a autoridades de Estados Unidos en calidad de deportado. Siendo la 1:20 horas del día de hoy, hora de la Ciudad de México, se deportó al extranjero Juan Gerardo Treviño, alias El Huevo, quien inmediatamente fue detenido en ese momento por la Police USA Marshal. Son malas noticias para el Cártel del Noreste, ya que pierde a uno de sus activos más importantes, un estratega brutal con doble nacionalidad que desde hacía mucho tiempo marcaba el rumbo de la organización. El Huevo deberá enfrentar la dura ley estadounidense, la cual suele ser inclemente con los narcotraficantes, en especial con los delincuentes como Treviño,
quien cuenta con casi una docena de cargos por diversas actividades ilícitas en la frontera. La acusación que desde el 2019 está esperando a Juan Gerardo Treviño Chávez, alias El Huevo, y esto, bueno, pues a propósito de la detención del fin de semana y la extradición a los Estados Unidos del lunes, pues ya se liberó, se dio a conocer finalmente. Son 11 cargos, Dani. Los más importantes son por configurar, poseer, distribuir e importar cocaína, marihuana y metanfetamina a los Estados Unidos, pero también por contratar a menores de edad para estas actividades delictivas, además de poseer armas de fuego de uso exclusivo del ejército. El temor del Huevo es que la justicia estadounidense quiera convertirlo en un ejemplo mediante una condena considerable, ya sea perpetua o incluso la pena de muerte. En noviembre de 2024, el ex jefe del Cártel del Noreste se declaró culpable, pero la confirmación de su sentencia deberá esperar varios meses. Mientras tanto, el único parámetro para hipotetizar la pena se encuentra también dentro de la familia Treviño. En días posteriores que aún no se dan a conocer, déjame te cuento que él tiene un hermano acá llamado Juan Francisco con los mismos apellidos, el cual, bueno, pues fue sentenciado, Dani, a 2 cadenas perpetuas, más 20 años en el 2018, por una acusación menor a la que le están en este momento asignando al Huevo. Así es que tú imagínate lo que a él le espera, porque esa acusación de su hermano Juan Francisco la llevó exactamente el mismo fiscal. La captura del delincuente en marzo de 2022 llegó justo a tiempo antes de que el poderoso CDN pudiera extender sus redes a nuevos horizontes. Las intenciones del Huevo Treviño eran extender su reinado mucho más allá de Nuevo Laredo, el terruño de sus mentores los Zetas. Su plan era controlar la zona metropolitana de Monterrey. Sin embargo, ese objetivo se vio truncado por la presencia de grupos armados locales liderados por José Rodolfo Villarreal Hernández, alias El Gato, quien tiene sus raíces delincuenciales en el extinto cártel de los Beltrán Leiva. Esto deja en claro que el mapa de la delincuencia en México se encuentra en constante cambio y que no hay territorios permanentes ni siquiera para las fuerzas más establecidas y poderosas. Pese a la captura de El Huevo Treviño, se sabe que el Cártel del Noreste continúa con sus operaciones delictivas y que no pretende retroceder un solo centímetro. Sí, en marzo de 2022 recibieron un duro golpe que complicó sus negocios, pero una bestia de esas dimensiones no puede ser eliminada cortando una sola cabeza. Más aún tratándose de uno de los frentes más agresivos y hostiles, uno que no teme enfrentar de manera directa a la autoridad y llevar a cabo atentados brutales contra policías. No tienen empacho en combatir de manera muy abierta. Es un cártel que ha cometido actos como un ataque al consulado de Estados Unidos en Nuevo Laredo y también en Monterrey. Suelen montar emboscadas contra la policía estatal, contra el ejército mexicano. Hay muchos motivos por los cuales el Cártel del Noreste sigue activo y con más poder que nunca. Esa herencia de los Zetas de la que te hablamos al inicio del video es un legado que tiene factores cruciales. Primero, la brutalidad que aprendieron de sus antepasados. Son una fuerza paramilitar que emplea armamento de guerra y que invierte constantemente en adquirir ametralladoras, rifles antimaterial y todo tipo de plataformas de última generación. Las acciones del CDN han modificado por completo la realidad de Tamaulipas. Las actividades del cártel afectan notablemente los índices de violencia, robos, asesinato y desaparición de personas. Allí, en las áridas tierras fronterizas, muchas víctimas se han desvanecido sin dejar rastro y la sospecha siempre apunta a los criminales del noreste. Ni siquiera los uniformados están a salvo. La policía es uno de los objetivos predilectos de esta fuerza delictiva
lo que se refleja en el aumento de asesinatos a oficiales en servicio durante los últimos años. Sorprende mucho que, por ejemplo, en 2018 en Nuevo León teníamos registrados nada más 8 policías. Para el actual año 2023 ya llevamos 21. Se trata de un aumento del 162%, es decir, es un aumento descomunal. Buena parte de las muertes de los policías pues tienen que ver con amenazas o están perpetradas por un colectivo. Es decir, no hay indicios de que a lo mejor puedan afirmar que se obedezcan, por ejemplo, a crímenes pasionales o por intereses privados. Otro factor determinante en la persistencia del Cártel del Noreste es tener como bastión al estado de Tamaulipas, en particular poblados fronterizos que le permiten tener una porción de las ganancias de cada cargamento que cruza de México a Texas. El Cártel del Noreste patrulla cada camino de terracería en la región y está dispuesto a matar y morir por ese bien estratégico. Saben que es la fuente de sus riquezas y de su posicionamiento como uno de los cárteles más temidos del país. Tanto así que incluso al otro lado de la frontera han sido catalogados como una amenaza terrorista. Creo que también a partir de los finales de ese año fue que se comenzó a mencionar, incluso hubo una petición de congresistas republicanos para que fueran designados como organización terrorista junto con el Cártel Jalisco Nueva Generación. Así es que te imaginarás la importancia que le están dando al Cártel del Noreste ahora, después sobre todo de esta detención de Juan Gerardo Treviño Chávez. Pero el dato que revela la naturaleza monstruosa del Huevo Treviño y del Cártel del Noreste es el respeto y temor que generó en uno de sus enemigos acérrimos, el Cártel Jalisco Nueva Generación. Se sabe que Tamaulipas era una zona en disputa entre el CDN y los hombres del Mencho, pero a diferencia de otras regiones donde los asesinos de Jalisco triunfaron con facilidad, allí el CJNG fue recibido con brutalidad. Las muertes de operadores y las constantes masacres a convoyes del Mencho generaron un temor muy grande de parte de los sicarios jaliscienses, a tal punto que su líder tenía serios problemas para encontrar grupos lo suficientemente valientes y preparados para ir a combatir a Tamaulipas. Si el Cártel Jalisco Nueva Generación les teme, ¿qué queda para las fuerzas de seguridad? La captura del Huevo no es una solución a la violencia en Nuevo Laredo. Desde 2022 la situación se ha mantenido idéntica. Narcos dominan las calles y la frontera es tierra salvaje, donde hombres armados manejan el flujo de droga, armas y migrantes. Si algo está claro es que serán necesarios muchos operativos como los de marzo de 2022 para ponerle fin a la crisis de seguridad en la zona limítrofe de México y Estados Unidos. De esta manera llegamos al final del video. Si te gusta este contenido, te invitamos a suscribirte y activar las notificaciones para estar al tanto de cada actualización sobre el universo narco. Sin más, nos despedimos hasta la próxima entrega de Militarmente. Gracias por acompañarnos.